leerla, que expresa sinceramente ante Dios lo que siente en su corazón. Vuelca totalmente su corazón. Y pasamos al capítulo 10, presenta las cosas invisibles que se ocultan tras las cosas que se ven. Mis amados, hay fuerzas invisibles, todos lo sabemos, que operan, y esas fuerzas son claramente reveladas en el libro de Daniel. En el capítulo 11 es un capítulo tal vez el más asombroso de la Biblia. No es fácil de interpretar, pero es asombroso. Y llegamos finalmente al último capítulo, el capítulo 12, que nos presenta el acontecimiento de la historia que todavía no se ha cumplido, que es la venida de Jesucristo. Y aquí no se menciona como tal, como la venida de Jesucristo, pero esto es lo que oye Daniel. Escuchen lo que oye Daniel. Él escucha, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de su pueblo. Yo por error puse Israel, pero no es Israel, es el Israel espiritual. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será liberado, todos aquellos que se encuentren inscriptos en el libro. Qué precioso. A esto sigue la resurrección. Fíjense lo que dice en el verso 2 de capítulo 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Y luego habla del juicio de Dios en el verso 3. Dice, los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. A continuación se le da a Daniel una señal en cuanto a lo que habrá de suceder en el futuro. Y dice así en el verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Hay una cosa, mis hermanos, más que es importante en relación con este capítulo. Daniel le hace ciertas preguntas al ángel que le ha revelado todo esto. Y entonces se le da a entender a él que hay dos grandes principios que operan en la vida humana. Y nosotros somos conscientes de eso. Fíjense, oímos con frecuencia personas conversar sobre lo que sucede en el mundo. Y nosotros mismos conversamos y decimos, el mundo cada vez está peor, ¿a dónde vamos a ir a parar? Qué terrible todo, ¿no es cierto? Qué horroroso. Uno escucha la televisión y se agarra la cabeza, no puede creer algunas cosas que oye. Pero entonces alguien contesta, no, no es así. En realidad, tenga usted en cuenta esto y aquello. Estoy convencido de que el mundo cada vez está mejorando más, cada vez nosotros tenemos privilegios que no teníamos antes, estamos progresando. Todos nosotros hemos escuchado conversaciones así, pero el libro de Daniel deja claro que nunca nosotros vamos a entender la palabra y la obra de Dios hasta que creamos en estos dos principios. Porque en el capítulo 12, verso 10, dice así, muchos serán limpiados, emblanquecidos, purificados. En otras palabras, lo bueno se mejorará, pero los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos entenderá. O sea que aparentemente el mal empeorará, pero los sabios sí entenderán. Amén. ¿Saben? Jesús dijo que la buena semilla había sido sembrada, pero el enemigo había venido y había sembrado también cizaña con el trigo, junto con el trigo. Y por eso Jesús dice en Mateo capítulo 13, verso 10, dejad que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Creo que esto es ciertamente verdad en la historia, porque en la actualidad el mal es más sutil, el mal es más demoníaco, el mal es más satánico, es más pernicioso, más difícil de detectar de lo que jamás ha sido en la historia humana. Pero el bien
El bien, mis hermanos, es además más poderoso también. Su efecto sobre la sociedad humana en relación con el mal que nos rodea es superior a lo que jamás ha sido. Estos dos principios actúan en la sociedad humana, pero ninguno de los dos va a vencer al otro. Y nosotros lo vemos cuando se termina el tiempo de gracia y el Señor Jesús diga, los sucios ensúciense más, los limpios límpiense más. ¿No es cierto? El bien no va a hacer desaparecer el mal. Saquémoslo de la cabeza. Pero tampoco el mal va a acabar por hacer desaparecer el bien. Gracias a Dios. Ambos terminarán enfrentándose algún día en el gran conflicto final. Porque aún después del milenio, cuando el Señor regrese con sus santos a ocupar esta tierra, Satanás, sus secuaces y todos aquellos que han negado a Jesucristo se levantarán en guerra contra la santa ciudad, contra los santos de Dios, y será la última gran batalla. Y en toda la Biblia hay constancia de que en el momento concreto de la historia de este mundo, Dios volverá a cerrar el capítulo en los asuntos humanos y será el que podamos vivir con Él por la eternidad. ¿Qué les parece? Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso. Por eso, jóvenes, adultos, todos los que estamos aquí, sepamos una cosa, que nada pasa por azar. El sábado, hace justamente una semana, mi esposa y un joven que está presente hoy acá se encontraron en la carretera. Ninguno de los dos se mató porque solamente algo frenó eso. Lo que fue solamente Dios sabe. ¿Qué propósito hay en la vida para este joven? ¿Qué propósito hay en la vida para mi esposa? Solamente Él lo conoce. Pero los designios de Dios están escritos. Nada ocurre por casualidad. Y todo puede dar o fruto para vida eterna o desperdicio para vida eterna. Dios nos ayude, que cada cosa que sucede en la vida nos haga mirar al Dios Todopoderoso y nos haga ver que en su plan maravilloso nada ocurre en el vacío, hay siempre un propósito divino detrás. Ese es mi deseo y esa es mi oración. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque en tu misericordia tú has registrado en el libro de Daniel estas cosas que nos enseñan a nosotros, que tú estás sobre todas las cosas, que este mundo no funciona solo, que en última instancia tú permites que ciertas cosas ocurran por finalidades que nosotros no entendemos, pero que están en tus designios. Y aunque tú no causas el dolor, aunque tú no produces la muerte, aunque tú no produces el mal, muchas veces sacas la mano con una intencionalidad especial. Y por eso en esta hora alabamos tu nombre, te adoramos, te glorificamos y nos rendimos nuevamente a tu soberanía en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.